Cuando uno piensa en una prisión, lo habitual es visualizar muros de piedra, ¿verdad? Piedra súper áspera, barrotes de hierro fundido, candados pesados. Es como la arquitectura clásica y visible del cautiverio. Totalmente. Es un tipo de control físico que no deja ningún tipo de espacio a interpretaciones, o sea, es directo. Exacto. Funciona de una manera súper binaria, o sea, uno está dentro o está fuera. No hay matices y bueno, de una forma un tanto cruda, es una estructura honesta sobre su verdadero propósito. Sí, sí, sí. Una persona ve el muro y sabe inmediatamente que su función es impedir el movimiento. Es innegable, digamos. Pero el asunto se complica muchísimo cuando los muros más inquebrantables o las prisiones más absolutas no están hechas de mampostería ni de hierro. Fíjate qué ocurre cuando están tejidas con seda o perfumadas con aceites exóticos y sobre todo cuando están cimentadas enteramente en las expectativas y en las normas sociales de quienes nos rodean. Claro, es que de pronto la prisión se vuelve completamente invisible. Y escapar de algo que la sociedad misma, digo, ni siquiera admite que existe, bueno, esa es una mecánica completamente distinta. Y precisamente vamos a desempacar esa mecánica hoy, en esta inmersión profunda. Para quienes siguen de cerca la literatura histórica y todo este análisis de la resistencia humana, seguramente ya tienen en el radar el aclamado documento de Némesis Daniel, Cenizas en el Jebel al-Rij. Ujú. Un texto fundamental, la verdad. Súper fundamental. Y bueno, la mayoría ya sabe cómo va la historia, ¿no? La península arábiga en el siglo XVIII, la joven Yamila capturada tras la destrucción de su campamento, su paso durísimo por los mercados de esclavos y, claro, su trágico regreso. Pero nuestro objetivo hoy no es hacer un simple resumen cronológico de la trama. No, para nada. Eso sería quedarnos en la superficie. Exacto, lo que queremos hacer es diseccionar el cómo y el por qué. Vamos a usar los eventos de la vida de Yamila para entender la anatomía misma de la opresión, la psicología detrás de la resiliencia humana y el altísimo costo de la libertad. Y fíjate que, para entender esa resiliencia, hay que empezar forzosamente por el origen del código mental de la protagonista. Si nos ponemos a analizar el Jebel al-Rij de aquel siglo XVIII, es un error gigante verlo simplemente como un escenario exótico de fondo. Claro, como si fuera solo arena y camellos. Exacto. O sea, en términos prácticos, ese desierto extremo funciona casi como un algoritmo de selección natural brutal. Estamos hablando de un lugar que te somete a 55 grados de día. ¡Wow! 55 grados. Sí, provocando estos espejismos constantes que alteran por completo tu percepción espacial. Y luego, ¡pum!, temperaturas bajo cero en la noche. Todo esto con el viento Simún castigando el terreno. Claro, pero a ver, la severidad del clima es algo que casi cualquier persona que lee el texto entiende a la primera. Digo, hace calor, te mueres de sed. Eso es lógico. Lo que suele pasarse por alto, y creo que aquí está el detalle jugoso, es cómo ese entorno diseña la arquitectura mental de las tribus nómadas que lo habitan. Como los Bani Sakr o los Anithisa. Exacto, los Bani Sakar. Hay una estructura ahí, el famoso concepto del maktub, que acá en Occidente muchas veces se malinterpreta y se traduce de una forma, pues, bastante perezosa como fatalismo. Se suele pensar que significa simplemente, estaba escrito, así que me rindo, y ya. Y es una lectura súper equivocada. Lo fascinante aquí es que, desde una perspectiva de psicología cognitiva pura, el Maktub es exactamente lo opuesto a rendirse. Es una herramienta, una técnica sofisticada de reestructuración mental. A ver, explícanos un poco más de eso. ¿Cómo que reestructuración? Pues, al aceptar que existen fuerzas inmensas que están completamente fuera del control humano. Como una tormenta de arena enorme, por ejemplo. Exacto. O un ataque sorpresa de otra tribu. El individuo deja de gastar su valiosísima energía mental en la negación. Se apaga ese pánico inútil de «esto no me puede estar pasando a mí». Al aceptar la nueva realidad instantáneamente, el cerebro no colapsa frente al trauma. Inmediatamente empieza a calcular cómo sobrevivir. Oye, pero un momento. Quiero detenernos ahí, porque la teoría suena increíble en papel, pero a ver, en la famosa escena de la hora del lobo, la tribu de Yamila es literalmente masacrada. A su padre y a sus hermanos los encadenan frente a ella, su campamento, su hogar, se vuelve cenizas en cuestión de minutos. Sí, es una escena devastadora. Y ella pasa de ser la hija respetada del jeque a ser una cautiva arrastrada por la arena.
¿cómo es que el cerebro no hace cortocircuito ahí? Digo, ¿cómo evita uno caer en un shock catatónico al perder todo su mundo en, ¿qué?, 60 minutos. Pues precisamente por ese entrenamiento previo de ese algoritmo del desierto que mencionábamos antes. Si uno crece en un ecosistema donde encontrar un pozo seco significa la muerte inmediata de 10 familias, el cerebro ya está cableado desde la infancia para la impermanencia. Ya, o sea, la pérdida es parte del día a día. Exactamente. El shock existe, por supuesto. El documento es súper claro en narrar el terror inicial de Yamila, pero el maktub funciona ahí como un amortiguador gigante de la crisis. Le permite cambiar el interruptor mental de víctima a observadora táctica. ¡Wow! Y lo hace mucho más rápido que alguien, no sé, alguien criado en una ciudad amurallada que tiene esta creencia ilusoria de que controla su entorno. Lo cual, fíjate, nos lleva directamente a la transición más dura de todo el texto. Porque ella pasa de esa honestidad brutal y letal del desierto libre a una violencia muchísimo más sofisticada. El cautiverio civilizado, entre comillas. Exacto. Al revisar el capítulo donde Hisham al-Fassi la compra en el mercado de las sombras, el Souk al-Dahab, la lectura superficial clásica siempre es ¡ay, el mercader cruel encierra a la protagonista en su palacio! Claro, el típico cliché orientalista. Totalmente. Pero si miramos de cerca la mansión, el famoso Qasr al-Hifz y su harén, esto se parece muchísimo menos a una historia romántica de cautiverio y más a un manual de teoría de redes y, no sé, de control panóptico. Sí, hay que desmitificar por completo esa idea del harén como un simple lugar de placer pasivo. El documento de Daniel es súper incisivo al mostrarlo como lo que realmente era en ese contexto histórico, que es una estructura política y una jerarquía casi militarizada. Con los eunucos operando como jefes de seguridad, básicamente. Así es, el harén operaba bajo un sistema de vigilancia descentralizada. Los eunucos controlaban estrictamente todo el flujo de información, pero la genialidad perversa de esto es que es una prisión diseñada para que las propias reclusas se vigilen entre sí. Usan el chisme y la envidia como armas. Exacto, inyectando el miedo y la paranoia constante como métodos infalibles de control de multitudes. Es ingeniería social pura. Y a ver, vamos a desempacar esto porque las tácticas que usa Hisham son fascinantes justo por lo perversas que resultan. Él no usa el látigo al principio. Baña a Yamila en aceites carísimos, él la envuelve en sedas que pesan un montón, le pone grilletes pero de oro puro en los tobillos. Todo muy estético, pero igual de inmovilizante. Y le exige usar perfumes súper pesados para tapar, o sea, borrar cualquier olor a humo o a cuero que la vincule con su tribu nómada. Hasta le busca ocultar una cicatriz de nacimiento. Aquí ya no estamos hablando de simple esclavitud laboral, ¿cierto? ¿No es esto un intento de anulación de identidad puro y duro? Es que es exactamente eso. Si conectamos esto con el panorama más amplio de la coerción psicológica, lo que Hisham le aplica es una especie de bancarrota emocional. Al rodearla de este lujo asfixiante, el mensaje subliminal que le manda es: tu resistencia es inútil e irracional. Mira qué bien te trato y cuánta riqueza te doy si obedeces. Como diciendo, tú ganas más si cedes. Claro, quiere que ella acepte esa nueva moneda de cambio, que vacíe por completo su mente de la cultura beduina y se llene con la idea de ser simplemente una joya decorativa en su estantería. Y la respuesta de Yamila es lo que cambia todo el juego en esta historia. Porque en lugar de rebelarse físicamente, lo cual, a ver, sería inútil contra todos los guardias armados, ella hace una especie de huelga de brazos caídos mental. Una huelga interna. Me encanta esa analogía. Sí, su cuerpo está presente, claro. Tiene que servir el té, tiene que bailar para los invitados de Hisham, cargar con las joyas y las sedas, pero actúa como un cortafuegos. Ella cierra la puerta de su mente por dentro y él, por más poder que tenga, no puede acceder a su verdadera identidad. Exacto. Es una resistencia cognitiva brillante. El texto describe cómo ella usa la memoria espacial, el recuerdo del desierto abierto para mantener intacta su psique. Y además, se da cuenta de que la red de vigilancia de Hisham tiene un punto ciego masivo. Ah, claro, porque la subestima. Totalmente. Como él la considera un objeto, asume automáticamente que ella no entiende las complejas conversaciones comerciales que suceden a su alrededor mientras ella simplemente sirve el té o es exhibida. Y el otro gran fallo del sistema es, irónicamente, el único lugar donde la vigilancia oficial se relaja un poco, que es el hammam, los baños turcos. Ese es un punto clave de toda la obra. Sí, todos los que han leído el documento recuerdan cómo en el hammam las jerarquías impuestas por Hisham de pronto colapsan por un rato.
Pero, a ver, quiero profundizar en la mecánica detrás de eso. ¿Cómo es que una sala llena de vapor se convierte de la nada en una red de inteligencia y espionaje tan efectiva? Pues funciona precisamente porque es una zona sin ruido jerárquico. Piensa en esto. Al despojarse de las ropas, de las sedas y de las joyas que marcan el rango exacto de cada cautiva afuera, se neutraliza temporalmente ese sistema de castas del harén. Claro, sin la ropa de seda y los grilletes de oro, todas son iguales. Exacto. Y a través de veteranas del harén, como el personaje de Zoraida, Yamila entiende rápido que la información es la única moneda real que poseen ahí dentro. El vapor denso oculta las conversaciones que se dan en susurros. Es como la Internet profunda del harén. Me gusta esa imagen. Es ahí donde ella comienza a armar el rompecabezas. Une lo que escuchó a escondidas mientras le servía el té a los invitados de Hisham, con los rumores del mercado que traían las sirvientas al hammam. Y así es como, ¡pum!, intercepta la información sobre el contrabando de armas de Hisham con los rebeldes. Y aquí es donde ella toma esa decisión gigante de usar esa inteligencia pasando un mapa cifrado a su enemigo, Omar el Said. Una jugada audaz, pero peligrosísima. De Hisham es implacable, y sus redes descubren el intento de traición. Ahora, cuando llegamos a la famosísima escena del castigo, creo que la mayoría de los lectores se quedan solo con la imagen visual. La escena del poste. Sí, ella atada a un poste de acacia, en medio del desierto, el sol quemándola viva, la sed extrema. Es una tortura brutal. Pero la pregunta interesante aquí es, si Hisham tiene el poder absoluto, acaba de descubrir una traición que podría arruinarlo, ¿por qué no la ejecuta sin más? Esa es la pregunta del millón. Y la respuesta es que, para él, ejecutarla sería admitir su propia derrota. Aquí entramos de lleno en lo que llamamos la economía de la validación del poder. A ver, ¿cómo funciona eso para alguien como él? Un cadáver no rinde dividendos. Él no necesita castigarla por un simple arranque de ira. Él necesita, casi desesperadamente te diría, que ella valide su posición de amo. O sea, necesita someter su mente, no solo destruir su cuerpo. Exacto. Atarla al poste bajo el sol es un teatro psicológico. Está diseñado específicamente para que ella se quiebre y le ruegue por su vida frente a todos. Lo que hace que ese momento en el que ella, estando al borde del colapso por deshidratación, le escupa sangre a los pies, sea tan monumental en la historia. Al negarle la súplica, ella lo priva de su principal moneda de cambio. Es una victoria táctica impresionante. Digo, Yamila es como un resorte de acero en esa escena. Hisham cree que al comprimirla con el castigo la está controlando, pero en realidad solo está acumulando energía para un estallido más violento. Le demuestra que él puede ser dueño de su metabolismo, de su sed, pero jamás es su voluntad. Y como él falla miserablemente en quebrarla, su ego no lo soporta y decide empujarla al abismo. Pasa de esa tortura meticulosa, calculada, de alta costura casi, a la miseria más abyecta. Y es cuando decide casarla, o bueno, venderla a Selim. Uy, el descenso a los infiernos. Y el contraste entre esos dos hombres es de una crudeza brutal. Hisham, como decías, era el arquitecto de la tortura psicológica. Él veía el control como un arte súper refinado. Pero Selim, por el contrario, es un simple guardia raso de la guarnición. Un hombre que opera únicamente desde la frustración, el alcohol y la fuerza bruta, sin ningún refinamiento. Totalmente. Y con él, a Yamila la despojan de cualquier rastro de seda y la encadenan con hierro oxidado pesado, durmiendo ahí junto al forraje de los caballos. Su mundo se reduce al lodo, a los golpes y a la violencia sin ningún tipo de cálculo previo. Es la degradación total de su entorno. Pero aquí es donde quiero lanzar un poco de resistencia a la interpretación clásica que muchos hacen del texto. Porque al llegar a este punto bajísimo bajo el dominio de Selim, el documento describe cómo Yamila se vuelve un autómata. Se le apaga la mirada por completo y pierde toda esperanza. Sí, parece el punto final de su voluntad. Claro, y la lectura habitual, casi poética, que hace la gente es que, bueno, al tocar fondo, ella encontró su fuerza interior. Pero si somos realistas y clínicos, la pérdida absoluta de la esperanza en situaciones de cautiverio extremo suele llevar más bien a la catatonia o a la rendición fisiológica total y a la muerte. Sí, médicamente es lo más común. Entonces la pregunta es,
¿Por qué en este caso específico, perder la esperanza funcionó como el catalizador perfecto para la fuga, en lugar de ser, pues, su fin definitivo? Es una observación excelente, y esto apunta directo a lo que, en estudios avanzados de supervivencia, llamamos la paradoja de la esperanza. Es un mecanismo psicológico muy complejo, pero fascinante. A ver, explícanos cómo funciona esa paradoja. Bueno, mientras una persona abriga la esperanza de ser rescatada, o de que la situación mejore por sí sola, digamos tal vez esperando que su tribu recapacite y pague un rescate, esa persona tiende a jugar a lo seguro. Evalúa riesgos constantemente y trata de no provocar demasiado a su captor, porque, en el fondo, quiere conservar su vida para disfrutar de ese posible futuro. Ah, ya entiendo. Claro, la esperanza te vuelve súper cauteloso porque tienes algo que proteger. Tienes un mañana. Exactamente. Pero cuando Selim la reduce a menos que un aninal de carga, esa pequeña esperanza de rescate se evapora por completo. Al aceptar internamente que su vida, tal como la conocía, ya está terminada y que probablemente va a morir pudriéndose en ese lodo, se rompe esa barrera de precaución. Se libera del miedo a perder. Eso es, ocurre una disociación donde el miedo al riesgo desaparece casi por completo. Como ya no tiene que proteger su futuro, entra en un estado de claridad táctica superfría. Y esa claridad es precisamente lo que le permite ver el error monumental de Selim. Ese punto ciego de la brutalidad pura. Como Selim ni siquiera la considera un ser humano pensante, sino, no sé, un objeto roto más en el establo, se descuida de unas formas que el calculador de Hisham jamás en la vida habrá hecho. Jamás. Selim simplemente se emborracha. Se emborracha, se queda profundamente dormido y deja las llaves a simple vista y una daga a centímetros de ella. Una negligencia fatal. Y ella, operando con esa frialdad absoluta de quien ya no teme morir porque asume que ya lo ha perdido todo, no lo ataca en un arranque de venganza emocional, lo cual, obvio, atraería a todos los guardias del complejo. Claro, hacer ruido ahí era suicidio. Exacto. Lo que hace es planear una extracción limpia y silenciosa. Lo cual da inicio a una fuga que es, francamente, una obra maestra de la infiltración. Porque creo que el instinto primario de cualquiera dictaría salir corriendo directamente hacia las murallas y de ahí hacia el desierto abierto. Lo más lejos posible de la mansión. Pero ella no. Ella hace un escape inverso. Se esconde en el último lugar donde la buscarían, que son las cocinas del mismísimo harén de Hisham. Regresa a la boca del lobo con la ayuda de Zoraida. Y de nuevo, ojo con esto, no es solo valentía ciega, es economía pura. Ella entiende perfecto que necesita recursos para pagar su salida de la ciudad. Y la forma en que paga revela muchísimo sobre la geopolítica real de la región en esa época. Totalmente, porque ella no le paga al contrabandista Farid solo con unas cuantas monedas que se robó. El verdadero pago es información clave. Sí, le entrega cartografía táctica de altísimo nivel. Ella revela la ubicación exacta de los pozos del sur que Hisham, en secreto, había mandado envenenar para controlar las rutas comerciales. Es que en la península arábiga de aquel entonces, saber dónde hay agua potable y dónde hay veneno no es un simple detalle de supervivencia local. No, es inteligencia militar y económica del más alto valor imaginable. Esa información garantizaba que las caravanas de Farid, el contrabandista, sobrevivieran mientras toda su competencia perecía en el desierto. Así que, en ese entorno, la geografía, y no el oro, es la divisa definitiva. Y le funciona. Logra salir escondida en una asfixiante cesta de lana sucia, que ya de por sí es otra tortura. Sobrevive a la deshidratación brutal del trayecto clandestino y finalmente, llega a las Dunas Rojas, al territorio de los Bani Socr, su hogar. El clímax emocional de la historia. Claro, para quienes consumen este relato, este suele ser el momento de máxima anticipación emotiva. Uno piensa, bueno, superó a Hisham, superó la brutalidad de Selim, atravesó el desierto mortal, merece, no sé, un recibimiento heroico, con tambores y lágrimas. Y la realidad los golpea de frente. ¿Qué te digo golpear? La reciben literalmente con lanzas apuntando a su pecho. Y un juicio inmediato, frío e implacable por parte de su padre y del Consejo de Ancianos. Y la consideran manchada. Y aquí, fíjate, es donde la disección que hace Daniel de los sistemas sociales se vuelve realmente punzante. Porque es súper fácil caer en la trampa emocional de leer a los ancianos o a su propio padre como simples villanos de cuento. Pero eso sería un análisis muy simplista de la antropología del lugar.
Entonces, ¿qué está pasando realmente ahí en el Consejo? Lo que el documento describe, de forma súper objetiva, no es maldad individual hacia ella, es la activación de un mecanismo inmunológico social a nivel colectivo. A ver, vamos a desempacar esa frase de mecanismo inmunológico, porque suena, no sé, muy clínico para referirse al acto de rechazar a tu propia hija después de que sufrió años de tortura. Suena clínico, lo sé, pero es que la estructura de la tribu funciona exactamente así, como un organismo. En un ecosistema tan implacablemente hostil, la supervivencia de todo el grupo depende enteramente de la cohesión absoluta y de la confianza ciega y total entre sus miembros. Ya, o sea, no hay margen de error. Cero. Sus leyes de integración y pureza no son simples caprichos tradicionales, machistas o moralistas, como a veces se piensa desde fuera. Son protocolos de seguridad de vida o muerte. Para el Consejo, Yamila ya no es solo una pobre sobreviviente. Claro, ha estado inmersa en el centro de poder de la civilización. Convivió en las redes del enemigo. Exacto. Desde su perspectiva sociológica, ella ahora es un vector impredecible, un riesgo latente que amenaza la homeostasis, el delicado equilibrio del grupo. Básicamente, el costo altísimo de mantener al grupo unido y a salvo requiere sacrificar a la anomalía, aunque sea tu propia sangre. Es lo que podríamos llamar, no sé, la tiranía de la pertenencia. Una gran frase, la tiranía de la pertenencia. Y luego está ese famoso duelo de dagas a muerte que el Consejo le impone. Ella lo gana para probar que aún conserva su honor y que sabe defenderse. Y muchos lectores argumentan, bueno, ganó el duelo legalmente. Demostró su fuerza, ya deberían aceptarla, ¿no? Hasta les muestra las cicatrices del hierro y las quemaduras, como diciendo, este es mi mapa de resistencia, no me quebraron. Pero el problema es cómo ganó ese duelo. Ganar ese enfrentamiento físico, usando tácticas letales, rápidas y sucias, que inevitablemente aprendió o internalizó en el entorno opresivo y urbano de la ciudad. Solo reafirma los mayores miedos del Consejo. Les confirma que ya no es una de ellos. Totalmente. Demuestra que ella ya no pelea bajo las reglas honorables y ceremoniales del clan, sino bajo las reglas crudas de la supervivencia urbana. Al demostrar su altísima competencia individual, se vuelve, paradójicamente, más inelegible para la vida en un colectivo cerrado y tradicional. Es que es un callejón sin salida. Es el veredicto final. Ojo, para ellos no está siendo castigada por un crimen de mala conducta, sino que está siendo purificada mediante el exilio para proteger al cuerpo social en su conjunto. Y entonces, la ley implacable cae sobre ella. Es desterrada al desierto profundo, sin acceso a los pozos vitales. Y esto es fortísimo. Su propio pueblo, las mismas personas por las que ella soportó todo en silencio, por las que usó esos cortafuegos mentales en el harén para no delatar información, esas mismas personas se encargan de borrar sus huellas en la arena con ramas. Es una imagen poderosísima en el texto. Devastadora. O sea, la ironía es francamente devastadora. Entonces, ¿qué significa todo esto al final? Que Yamila sobrevivió a tiranos despiadados, sobrevivió a la vigilancia panóptica del harén, sobrevivió a los grilletes y al lodo, solo para que las convenciones, esas reglas no escritas y rígidas de su propia cultura, se convirtieran en la herramienta final que la destruye. Sí es. Y el final de la crónica es súper coherente con esto, con Yamila colapsando finalmente en soledad entre las inmensas dunas rojas bajo el viento Simún. La leyenda local dice que el sonido de ese viento aún lleva el eco de una cadena rompiéndose. Un final muy poético. Sí, pero nos deja con una conclusión muy amarga y clarísima sobre la naturaleza de toda su trayectoria. Fue un recorrido desde las cadenas físicas e inmediatas de hierro, pasando por las sofisticadas prisiones de seda y las manipulaciones psicológicas del harén, para terminar estrellándose fatalmente contra los límites invisibles y crueles del contrato social de su cultura. Es un viaje que definitivamente nos obliga a repensar conceptos inmensos que a veces damos súper por sentados, como qué es realmente la libertad. Y al final de este recorrido analítico, lo que realmente queda flotando en el aire es una inquietud bastante cercana a nuestro propio mundo. Porque es muy fácil mirar hacia atrás al siglo XVIII y horrorizarnos escandalosamente con las prácticas del harén o con la frialdad del Consejo de Ancianos.
Pero si retiramos la arena del desierto, las sedas y los grilletes oxidados de la ecuación, la anatomía central de estas prisiones invisibles sigue intacta en la actualidad. Los mecanismos cambian y se refinan, claro, pero la estructura base de control no desaparece en lo absoluto. Ciertamente, hoy no existen mercaderes que confinan a nadie en mansiones con ajorcas de oro sólido, ni tribunales tribales en tiendas de campaña que dictan tu exilio físico al desierto. Pero uno no puede evitar notar paralelos súper inquietantes. Por ejemplo, cuando las dinámicas corporativas modernas demandan esa misma bancarrota emocional de la que hablábamos. Ujú. Cuando te piden vaciarte de tu identidad. Así es, vaciarte de tu identidad personal para encajar en la llamada cultura de la empresa. O, por otro lado, cuando los tribunales implacables y veloces de la opinión pública en redes dictan el ostracismo total y la cancelación a cualquiera que rompa mínimamente la cohesión ideológica de su tribu digital. Es exactamente la misma tecnología de control psicológico y social. Tal cual. Y esto nos deja una pregunta inmensa, casi incómoda, para que toda la audiencia se lleve tras escuchar esta inmersión. Si para Yamila, la verdadera, la única e incondicional libertad solo pudo existir fuera de cualquier marco social, a costa de su propia vida y en la soledad absoluta de las dunas, entonces, ¿es siquiera posible ser verdaderamente libre mientras uno intenta, con tanto esfuerzo diario, mantener su estatus de pertenencia dentro de un grupo? Es una reflexión difícil, pero que exige ser enfrentada.